Estamos en el libro de Hechos, capítulo 17. El libro de Hechos, capítulo 17. Estamos y continuamos en la serie llamado Libro de los Hechos, la Iglesia no adultera. Hoy nos vamos a enfocar aún más de lo que significa ser la iglesia. La iglesia. Y alguien diga, ustedes que han estado aquí en esta serie, ¿qué significa cuando decimos la iglesia no adulterada? ¿Qué significa la iglesia no adulterada? Que no le han hecho cambios. No se ha hecho cambio. Sí, exactamente. Cuando estamos hablando de adulterio, es una palabra fea. ¿De qué? Muchas veces de qué estamos hablando. Del otro adulterio. Del otro, sí. En un sentido, la iglesia, y si buscan y leen el libro de Apocalipsis, la iglesia es la novia de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. Y un día se van a reunir Jesús y su novia, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, en un sentido, está unida a Jesucristo. Y no todo lo que sucedió en Hechos va a suceder hoy. Pero mucho de lo que vemos nos hemos alejado como iglesia comparada a lo que la iglesia en Hechos. Y eso sí, la iglesia no adulterada es como se debe de ver la iglesia fiel a Dios. Iglesia, Hechos 18, 1 a 17. ¿Quién ha escuchado de esta frase? Dicen que eres la compañía con los que te asocias. ¿Quién ha escuchado eso? ¿La compañía? La compañía. Entonces, con los que te rodeas. No me dice eso. En inglés se dice, eres juzgado con la compañía que tú tienes. Oh, yo. Ok, hemos escuchado. También por la forma como viste eso, no te juzgan también en los Sí. ¿Y quién aquí ha tenido nietos, nietas, hijos, hijas, sobrinos, niños que tienen sus familias? Todos, ¿verdad? Y lo que tratamos de hacer como niños, para nosotros que somos adultos, para guiarlos para que no se asocien con los malvados, ¿verdad? Los huerquillos de la comadre. No, esa comadre no tiene unos huercos, pero no, yo no quiero que se vayan con ellos. Todos tenemos y queremos guiar nuestros hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, con buenos ejemplos de niños. Yo he tenido conocidos y amigos que en tiempos me desviaron, yo mismo. ¿Quién ha tenido también amigos o amigas en tiempos que los desvió? Todos, muchos de nosotros. Así es como aprendemos, ¿verdad? Y tratamos de, como tíos, tías, abuelos, abuelas, padres, madres, tratamos de discernir los amigos y amigas que nuestros hijos y hijas tienen para que no se metan en problemas, todos. Y hoy continuamos, como dije, en la iglesia no adulterada y vamos a enfocarnos qué significa la iglesia para las personas que son parte de la iglesia. Y en un sentido, la iglesia es una manera de tener y rodear a los creyentes. No tengo aquí y he hablado de esto antes también, pero un mecate. Un mecate está hecho ¿de qué? De Hilos. Entonces, si consideramos un hilo, simplemente un hilo del mecate, tiene mucha fuerza el hilo, lo más el hilito. No tanto. Y si les tiran, ¿qué le va a pasar al hilo? Se va a romper. Se va a romper. Es más fácil que se rompa uno solo. Sí. Entonces, pero si le agregamos y le ponemos más y los enredamos y se hace un mecate, se va a cortar fácilmente el mecate. Ya no tanto, ¿verdad? Y eso en ese sentido vamos a hablar de hoy. Hemos hablado de Pablo. Pablo era el apóstol que Dios eligió para la iglesia primitiva, para avanzar la obra de la iglesia en el primer siglo.
Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un súper evangelista por la causa del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas noticias son que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados sobre la cruz, derramó su sangre y murió y resucitó. Y cualquier persona que ponga su fe y confianza en Jesús recibe esa vida eterna. Esas son las buenas noticias. ¿Y qué son las malas noticias? Las malas noticias es que si uno no hace eso, al infierno. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Viene y trae las noticias del Evangelio, las malas noticias. Vamos a hablar, ¿quién era Pablo? ¿Se acuerdan antes de ser convertido Pablo? ¿Quién era Pablo? Saulo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que comenzamos al principio? De hecho, iba porque él ya tenía un conocimiento de dónde estaban los cristianos. ¡Sal de aquí! Y los arrastraba hasta Jerusalén para encarcelarlos y para que los pusieran a la muerte. Eso era Saulo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? En el camino a Damasco lo encegó. Entonces, Pablo había perdido su vista por Dios cuando fue convertido. Pablo había sido apedreado varias veces. Pablo había sido dejado por muerto afuera en la calle. Pablo había sido corrido varias veces de los pueblos que iba a visitar a darle el evangelio, y su grupo también. Pablo había sido amenazado por su vida varias veces. Y hoy vamos a ver otro instante de eso. Varias veces. Pablo había escapado en una canasta sobre una pared para escaparse de la mafia judía. No sé si alguien se acuerda de eso. Entonces, cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en Super Pablo. Yo soy un super fan de Superman. Entonces, no hay mucho que le puede doler a Superman, pero hay algo que se llama la kriptonita. Y muchas veces piensan que Pablo era un Superman porque él ya había muerto varias veces, había sido apedreado, lo rechazaron, lo expulsaban, lo dejaron por muerto, lo apedrearon, todo eso. Y muchas veces piensan que Pablo era un Superman, que nada le podía hacer daño. Super Pablo, el gran evangelista, el gran apóstol, el gran líder de la iglesia joven. Pero hoy veremos que también Pablo necesitaba aliento. También Pablo necesitaba consolación. También Pablo, el super evangelista, el super gran apóstol, el super gran líder de la iglesia primitiva, también necesitaba ánimo para no caer en fracaso. Veremos que Super Pablo no pretendía que era más que un hombre, que no pretendía que era más que carne y hueso. Pablo necesitaba intervención externa y divina. El título del mensaje de hoy que yo le he puesto es esto: rodeado de Cristo y del pueblo de Dios, no temerás al enemigo. Dios está contigo. Rodeado de Cristo y del pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? ¿Alguien? Los cristianos, la iglesia. Es otro término para decir la iglesia. Los cristianos, la iglesia universal. La iglesia sí, universal. Nosotros somos la iglesia. Quizás está otra iglesia en otra parte de la ciudad cristiana. También es la iglesia. Unidos somos la iglesia. Entonces, rodeado de Cristo y del pueblo de Dios, no temerás al enemigo, y Dios estará contigo. Contexto, vamos a dar un poco de contexto de lo que ha sucedido hasta este punto. Pablo comenzó su ministerio en Antioquía después de ser convertido, hizo su primer viaje misionero y fue a todos los pueblos y regresó a Jerusalén para el concilio de Jerusalén, luego se regresó a Antioquía. Y de ahí comenzó su segundo viaje misionero. Comenzó con Bernabé, luego después Bernabé y Pablo se dividieron porque había un conflicto con el cuñado, el sobrino
de Bernabé, que era Juan Marcos, se dividieron y Pablo se fue para acá, Bernabé y Marcos se fueron para acá. Entonces Pablo siguió su viaje misionero y se juntó con Silas. Y luego se juntó con Timoteo, que conoció en otro pueblo. Y luego se acuerdan de Lidia en Filipos. Fueron a Filipos a encontrar la sinagoga. No había sinagoga porque no había al mínimo 10 judíos varones. Entonces fueron al río. Ahí se encontraron la mujer Lidia, ¿qué es lo que hacía Lidia? ¿Se acuerda alguien? Venía mandas. Y ella era rica. Y Pablo la convirtió, se hizo cristiana y ella los invitó a él y a Silas a su casa. Y Lidia, hemos leído, se convirtió en una mujer poderosa en la iglesia. Y después se encontró Pablo, cuando Pablo fue encarcelado, pues se regresaron a la iglesia en Filipos. Y luego después comenzaron y siguieron las buenas noticias. Y había una mujer que hacía adivinación por un hombre, el mayordomo de ella. Por ejemplo, hacía como brujería, hacía adivinación, ok, esto es lo que va a pasar mañana. Y esta mujer lo seguía a él y a Silas. Y después de 2 o 3 días, Pablo se cansó. ¡Sal de ella, espíritu!, le dijo. Y salió. Y como ya no tenía el espíritu, el don de adivinación, porque el espíritu ya no estaba en ella, el encargado de ella, que lo usaba para razones monetarias, ya no la podía usar. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo y a Silas? El encargado, el mayordomo de ella, ya no la pudo usar porque ya no tenía el don de adivinación, el espíritu, que era un demonio. ¿Y qué le hizo el mayordomo a ellos? Los golpeó, los echó a la cárcel a Pablo y a Silas. Esta es una de las cosas que hablamos. Esto es super Pablo. Y adentro de la cárcel, Pablo y Silas, en vez de estar deprimidos, adoraron, oraron, y los otros prisioneros escucharon y miraron todo. De repente ocurrió un terremoto y se abrieron todas las puertas y se deshacieron todas las cadenas de las manos y de los pies. Y el carcelero, pensando que todos habían escapado, se iba a matar. Y dice Pablo, no, aquí estamos. Y dice el carcelero, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en Jesucristo, tú y tu familia serás salvos. No nomás el carcelero cree en Jesucristo, pero también su familia, porque el carcelero lo lleva a Pablo y a Silas, y Pablo les da el evangelio en su casa, y el carcelero les lava las heridas. Regresan otra vez a la prisión, porque Pablo tenía que hacer la cosa correcta en Dios, y los dejaron ir, los líderes, los magistrados y los soldados, los dejaron ir de la cárcel. Se regresan a la casa de Lidia, donde se había iniciado la iglesia ahí en Filipos. Y luego después van a otro lado, a Beré, y van a la casa de Jason. Y comienza a predicar Pablo y los judíos se alborotan y se enojan de nuevo. Y expulsan a Pablo, expulsan a Silas. Pero Jason es el que toma la responsabilidad como creyente y paga ¿cómo se dice? Una fianza, ¿verdad? Una fía, así como se dice, para prometerles que ya no iban a regresar. Entonces Pablo en Berea sigue expulsado. En Berea, Pablo es expulsado en Berea y llevado a Atenas, donde escuchamos la última vez, pero no antes de ser separado de sus amigos en la fe, Timoteo. Entonces Pablo llega a Atenas solo, esperando a Timoteo, a Silas para que lleguen después. Pero cuando Pablo ve a los ídolos ahí en ese pueblo, llegando a Atenas, su corazón está provocado por la tristeza de ver todos los ídolos que los atenienses adoraban, y predicó Pablo el creador de todo el mundo, llegando a Cristo resucitado. Últimamente, de ahí se fue bien triste, porque no pudo convencer a los atenienses. No pudo convencer a los gentiles de su tragedia de adorar a seres muertos y sin valor, y no convencerlos a Cristo. Ahí es donde comenzamos nuestro pasaje. Pablo se va desde Atenas, se va un poco deprimido, porque sabe que no pudo convencer a muchos de los gentiles de no adorar a esos dioses, porque no tenían
vida estaban muertos, eran ídolos. Pablo observa la idolatría de los atenienses y comienza a predicar, pero no puede ganar contra ellos, se va. Vamos a leer versículos 1 a 17, voy a leer los primeros 4. Aquí también lo tengo en la pantalla. 18, 1 a 4. Después de esto, después de irse de Atenas, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Entonces aquí, después de Atenas, Pablo se fue a Corintio y encontró una pareja que se llamaba Priscila y Aquila. Vamos a ver si continuamos el libro de Hechos y otros pasajes en Corintios también. Cuando menciona Pablo a Priscila y Aquila, siempre comienza con Priscila, la mujer. Aquila, yo creo, era un judío, pero tenía un nombre griego. Y muchas veces en esos días, mucha gente tenía un doble nombre, porque vivían bajo la opresión de Roma. Entonces había el nombre de su raza nativa y también tenían un nombre que era griego, porque muchos se habían convertido y hablaban su idioma o lengua natural. En ese sentido era la idioma judía, y también hablaban griego. Entonces aquí se encuentran a Aquila y Priscila. Entonces lo que sucedió como alrededor del año 49 en el primer siglo, lo que había pasado, los cristianos estaban peleando en Roma, porque aquí dice que ahí se encontró con estos dos judíos, esposo y esposa, porque dice en el versículo 2, Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados. Lo que estaba sucediendo, ya habían judíos en Roma. Antes de Jesús, ya habían judíos en Roma, porque ellos adoraban a Jehová. Entonces cuando Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús les dio la gran comisión a sus discípulos: vayan hasta los confines de la tierra y prediquen mi nombre, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego se acuerdan, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, y muchos de afuera vinieron y escucharon a los discípulos hablando en idiomas raros, y ahí agarraron el Evangelio. Y yo digo que ahí se llevaron el Evangelio, se llevaron el conocimiento de Jesucristo a su tierra natural. En este sentido, a lo mejor habían romanos y regresaron a Roma y comenzaron a hablar de Jesús. Entonces muchos se convirtieron cristianos. ¿Qué pensarían ustedes si yo regreso como judío anteriormente y ahora regreso con el conocimiento de un hombre, Mesías, rescator de Israel, del pueblo judío? Hay un hombre que se llama Jesús y Él es el Mesías, Él es el Cristo. Cuando estos otros judíos que estaban todavía en Roma no habían escuchado de Él, ahí iba a haber un conflicto. Los judíos que adoraban a Jehová verdadero, y ahora los cristianos diciendo: Jesús es Jehová, Jesús era la carne, Jesús era encarnado como Dios. Iba a haber conflicto. No, es una herejía. ¿Cómo puede decir que Jesús es Dios o era Dios y murió por...? Entonces hubo conflicto entre los judíos y los judíos cristianos. Los judíos cristianos eran esos que ponían su fe en Jesús, sabiendo que Jesús era el que estaba mencionado en todas las escrituras. Pero los judíos naturales no querían venir a ese mismo entendimiento. Entonces hubo un conflicto, y por eso aquí dice que Claudio los expulsó a los cristianos, porque estaban peleando. En Roma los expulsó a otros afuera de Italia. Ahí vienen aquí entonces a Corinto, y ahí es donde se encuentran a Pablo.
versículo 3 dice: y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. El oficio de Pablo, si no lo sabían, era hacer tiendas de campaña, igual que Aquila y Priscila. Pablo se quedó con ellos trabajando juntos, haciendo tiendas y vendiéndolas en la marqueta. Eso era la profesión de Pablo y también de Aquila y Priscila. Y como hacían lo mismo, él se quedó con ellos haciendo estas tiendas. Pablo se propuso trabajar en aquello para lo que probablemente había sido educado. Entonces, como Jesús mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que era Jesús? ¿Un qué? Un carpintero. Y Pablo tenía en el mismo sentido un trabajo igual. Él hacía tiendas de campaña. Pablo, Aquila, Priscila, haciendo tiendas, vendiéndolas en la marqueta. Pero lo que yo agarro de aquí, fíjense lo que dice aquí en el versículo 4. Todos los sábados. ¿Qué era el sábado para los judíos? ¿El día de qué? El día de reposo. Nosotros lo hacemos los domingos. Pero fíjense que Pablo trabajaba durante la semana y en el día de reposo. Voy a decir algo que me animó, hoy. Tengo que retirarme para reposar con mi Dios. María tenía la oportunidad de no estar aquí, pero aquí está. ¿Por qué? Es bien importante, Dios. Y muchas veces queremos reposar con nuestras familias, seguir trabajando. Y no digo que no va a haber tiempo cuando vamos a tener que trabajar. No estoy diciendo eso. Pero cuando hay una oportunidad, Pablo siempre reposaba, Pablo siempre descansaba, Pablo trabajaba durante la semana y cuando era importante pausar, recuerda de lo que dijo Dios a Adán y Eva. Santifica este día, apártalo, porque Dios mismo reposó y descansó ese día. Eso es lo que hizo Pablo. Gracias, María, por ser ese ejemplo que no siempre va a ser posible, pero eso me recuerda de aquí, de usted. Pero como el Señor es cristiano también, pues vete. Y Dios bendició a usted con un Señor que sabía, que tenía conocimiento de eso. Y eso no es por coincidencia. Y como dije, no siempre va a suceder. Y vamos a mirar por qué es bien, sumamente importante la iglesia. La iglesia no adulterada que estamos mirando, la iglesia era todo para los cristianos. La iglesia era todo para seguir en un lugar, en un pueblo, en un mundo donde estaba lleno del diablo, de ídolos, de diferentes filosofías. No es mucho más diferente que hoy, ¿verdad? Hoy estamos llenos y rodeados de tantas filosofías. Estamos llenos y rodeados de tantas tentaciones, llenos y rodeados de tantos ídolos. No estoy hablando de las figuras, no estoy hablando de las estatuas que se encuentran aquí o allá. Hay de carne. Hay de carne, los ídolos del trabajo, los ídolos del dinero, los ídolos de nuestras casas, los ídolos de la posición, los ídolos de cómo yo soy así para mi familia, eso es lo más importante. Esos son ídolos. Quizás no es un ídolo de madera o de cemento o de ladrillo, pero son ídolos como quiera. Y Pablo también todavía estaba rodeado con todo eso. Pero Pablo apartó ese día porque él sabía que era importante no nomás predicar el evangelio y decirle a la gente de las buenas noticias de Jesucristo. Pero vamos a ver ahorita, era sumamente más importante para él como hombre, como carne, como hueso. Versículos 5 y 6. Cuando se acuerdan de Silas y Timoteo, se quedaron donde en Berea, porque se escapó. Entonces, cuando llegó a Atenas, todavía no habían llegado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías o el Cristo o el Salvador. Pero cuando los judíos se pusieron vamos a parar ahí.
Pablo en Atenas no pudo convencer a muchos de los griegos, no pudo convencer a muchos de los gentiles que Cristo era el Salvador. Y miró todos los ídolos. ¿Recuerdan qué es lo que le pasó a Pablo en su corazón? Se puso bien triste. Se puso bien deprimido. Pablo de Atenas se dirige a Corintio. Y en el libro de Corintios, Pablo le dice a los corintios, el apóstol declara que vino con debilidad y temor y con mucho temblor. Entonces en Corintios, él les dice a la iglesia que se va a formar aquí, les dice a ellos, yo cuando vine a ustedes vine bien deprimido, vine bien con debilidad y temor. ¿Por qué? Porque se había ido de Atenas sabiendo que no podía convencer a esta gente bien perdida. Y todavía estaba solo. Todavía no había llegado Timoteo ni Silas para animarlo. Lo andaba haciendo todo solo. Muchos comentaristas interpretan estas palabras como un estado de depresión causado por la persecución en Tesalónica y el corte de desprecio por su mensaje en Atenas. Pero Pablo dice claramente que su sentido de debilidad y temor se debió a la determinación de que se les entregaría un mensaje puro y eficaz, empoderado por el Espíritu Santo, es lo que dice en 1 Corintios. Tesalónica, Atenas, entonces, habían renovado el sentido de humildad y dependencia del Pablo de Dios. Este miércoles pasado, parece que era el miércoles pasado, hablé un poco de cuando ya no hay mucho más en qué confiar. ¿Qué es lo que sacamos? Como dije, sacamos a Dios, sacamos a Jesús. Ay, Jesús. Entonces, como ya no tenía el ánimo y se había desanimado con todos los lugares que lo habían rechazado, que lo habían expulsado, lo único que tenía ahora era el Espíritu Santo. Tenía a Dios. Y él se anima en Dios, se anima en el Espíritu. Entonces Tesalónica y Atenas entonces habían renovado el sentido de humildad y dependencia de Pablo de Dios. Había visto lo peor que un hombre rebelde podía dispensar, desde la violencia manifiesta hasta el desprecio complaciente y la indiferencia. Había salido de Atenas mientras permanecía allí en un estado de ánimo deprimido y ansioso, habiéndose encontrado allí por primera vez con oídos gentiles reacios. Entonces en versículo 5, cuando dice que llegaron Silas y Timoteo, ¿qué es lo que piensan que le pasó a Pablo? Cuando mira a sus compañeros de la fe, ¿qué es lo que sucede? Se anima. Se anima. Los esperó en Atenas, pero no pudieron venir. Y finalmente vienen aquí a Corinto y se le llena de ánimo de nuevo su corazón. Eso es la iglesia. Pablo necesitaba ánimo. Pablo necesitaba a sus compañeros. Porque fíjense lo que dice. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. A lo mejor en su versión dice que con pasión o con un fiebre a dar el evangelio a ellos. Pero cuando los judíos se pusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió de la ropa en señal de protesto y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Su sangre sea sobre su propia cabeza. Es una referencia a Ezequiel 33, 4 y 9, donde dice, entonces, ese es el profeta Ezequiel, entonces si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. En versículo 9 de Ezequiel 33 dice, en cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Te traté de decir
Yo te di las buenas. Es por ejemplo si uno dice, fíjate, ahí viene. ¿Han visto los videos? Y la mayoría son videos del este, donde como en Japón, los asiáticos, y pasa un terremoto abajo del mar. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre un terremoto abajo del mar? ¿Qué le pasa al mar? Viene un tsunami. Viene un tsunami, ¿verdad? Pablo aquí les está diciendo, yo les estoy diciendo del tsunami del infierno y no quieren escuchar, se quieren quedar parados y no quieren aceptar la verdad. Fíjense, les estoy dando la verdad, quédense ahí parados. Y les dice, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Es como cuando una madre le dice a un hijo, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y no la Exactamente, exactamente. Padre Jehová sabe, Jesucristo sabe. Pablo es solamente un mensajero y él les está dando la noticia. Viene una maldición del infierno, no me quieren escuchar, su sangre sean sobre sus propias cabezas. Ustedes se lo merecen. Hay un punto donde tratamos de convencer a nuestras familias, amigos, compañeros de las noticias de Jesucristo. Y no digo que el Espíritu no puede hacer un milagro, pero ya hay otra referencia en la Biblia donde dice que no debemos echarle el oro y la plata a los cerdos. ¿Han escuchado de eso? Ya no podemos seguir dándole lo bueno a los que están perdidos. Hay que sacarnos y seguir adelante con otra gente. Y aquí es lo que hace Pablo. Su sangre sea sobre su propia cabeza. Podemos seguir orando por esa persona en nuestras familias, en nuestras vidas, que no quieren, que están de cabezudos y no quieren escuchar la verdad de Jesucristo, que Jesús solo es el camino, que Jesús solo es la verdad, que Jesús solo es la vida. Y después de tiempo, si no quieren escuchar, se van a ahogar en el tsunami del infierno. Versículos 7 a 8. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, se llamaba, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Entonces, qué coincidencia que a un lado de la sinagoga donde adoraban los judíos estaba una casa y había ahí un señor que se llamaba Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo se fue con él. Crispo era el líder de la sinagoga. Antes de irse Pablo, Crispo escuchó el evangelio y algo les sonó en su corazón y se fue con ellos a la casa. Dice aquí que Crispo ¿dónde estoy aquí? Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Entonces Pablo va a un lado de la sinagoga y el líder de la sinagoga, junto con muchos corintios, creen y son bautizados. Y aquí es donde dice, y muchos fueron bautizados que oyeron a Pablo. Este es el inicio de la iglesia. Pero como siempre ha pasado esto en otros lugares con Pablo y su grupo, con los judíos, ¿qué es lo que piensa que va a suceder con los judíos que no creyeron? ¿Qué van a pensar ellos? Otra vez, de nuevo. Van a decir, van a comenzar a alborotar, van a comenzar ¿qué es la palabra? Tener envidia por Pablo. Entonces vamos a mirar en 9 y en 11. Una noche, y saben que el Señor le está dando un avance, le está diciendo en avance qué es lo que va a suceder. Esto es lo que quiero que nosotros nos enfoquemos aquí. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. Sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad.
Así que acuérdense que Pablo se iba a ir, pensando que se iban a pelear contra él. Pero sabiendo eso, Dios habla con él en una visión. Y en versículo 11, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Por esto parecería que en un sueño entonces Dios anima a Pablo a no tener miedo porque él está con Pablo y está rodeado de otros que también lo levantarían en ánimo. Entonces, por esto parecería que estos éxitos señalados estaban provocando la ira de los judíos incrédulos y probablemente el apóstol temía ser expulsado porque ya había experimentado eso en pueblo tras pueblo tras pueblo. El super Pablo le dio miedo. El evangelista le dio miedo, le dio temor. Pablo era carne y hueso. Y le dio miedo. Le dio miedo de ser expulsado por violencia, como antes de esta escena de tan prometedora labor. Sin embargo, se tranquiliza desde manera arriba divinamente. Cuando el desánimo te golpee a ti y a mí, recuerda que hay una comunidad de creyentes con la que Dios te ha rodeado. Fíjense lo que le dice Dios a Pablo en su sueño o visión. No nomás dice que estoy contigo. Dice después, nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Miran eso? Tengo mucha gente en esta ciudad. Y eso lo incluyó cuando también le dijo que Pablo, yo estoy contigo, pero ¿sabes qué? También hay otros aquí en este pueblo que están en mi lado y te van a animar. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Hablando de la iglesia. Cuando el desánimo te golpee, el desánimo le estaba golpeando a Pablo esa noche y Dios lo sabía. Él le hizo recordar que Pablo, estoy contigo, Pablo. No tengas miedo, no tengas temor. Pero más que eso, yo nunca te abandono, porque yo te he rodeado con otros en este pueblo que van a estar contigo, así en el mismo sentido que yo estoy contigo. El gran Pablo, el gran evangelista, el gran apóstol, el gran líder de la iglesia joven, estaba bien deprimido, pero Dios usó a otros de su reino para animarlo, levantarlo de su abismo que sentía en su ministerio y en su vida. Dios animó tanto el espíritu de Pablo. Yo creo cuando se fue a dormir, ¿quién se ha ido a dormir con preocupaciones en sus cabezas? Y luego piensan, a lo mejor no despierto, a lo mejor en la mañana cuando despierto ya no está esa preocupación. Pablo se durmió con esa preocupación, con ese temor, diciendo, orando, yo creo, Padre, ¿cómo no sé? Yo sé que me va a suceder lo mismo que me ha sucedido vez tras vez. Que ni duermes, estás pensando. Les quiero decir algo más. Dios sabe sus temores. Dios sabe sus oscuridades. Dios sabe sus ansiedades. Dios sabe sus tormentas. Dios sabe sus pruebas. Y sabe lo que les está diciendo Dios, como le dijo a Pablo, no tengas miedo. No tengas miedo. Estoy contigo. No tengas miedo. Estoy contigo. Aunque te ataquen, dice Dios, no te voy a dejar. Te está diciendo Dios en este momento. Yo estoy contigo. No te voy a dejar solo. No te voy a dejar sola. No importa que te ataque, si es el mundo, si es el diablo, si son los demonios, si son las pruebas de la vida. No importa.
Dios no está aquí prometiendo que nada te va a suceder. ¿Está diciendo eso Dios aquí? No. ¿Le está diciendo eso a Pablo? No. Lo que le está diciendo es, no tengas temor, no tengas miedo. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar que nadie te haga daño. Pero más que eso, Pablo, más que eso, a ustedes y a mí, tengo mucha gente en esta ciudad. La iglesia no adulterada. Así es como se debe de ver la iglesia, y la iglesia no se ve así hoy. Y yo creo que por eso también María también tomó la oportunidad de estar aquí. Yo creo también que muchos vienen y van a la iglesia porque muchos se levantan en la mañana, el día de reposo. Está lloviendo, me siento bien cómodo en esta cama. No, hombre, yo voy otro día. O siento, no, me estoy dolorido, no. Oh, no, estoy sufriendo ahorita, me está sucediendo esto en mi familia. Estoy bien triste. ¿Cómo puedo? Ahí donde debes estar rodeado con la familia de Dios, porque fíjense lo que sucedió después. Pablo se quedó otro año y medio. Se levantó en la mañana y dijo, ¿saben qué? Dios está conmigo. Y dice que tiene a su pueblo que me rodea. Dios y mi pueblo, mi familia está. Se quedó un año y medio más, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. En ese año y medio, Pablo escribió 1 Corintios, 2 Corintios, para ellos y para los lectores de hoy. Para nosotros, tenemos 1 Corintios y 2 Corintios, las cartas de Pablo que le escribió a la iglesia hoy. Para ellos y para nosotros hoy como lectores, sobre temas de salvación, sufrimiento, la segunda venida de Cristo. La iglesia primitiva no solo fue la benefactora de la reciente y prolongada estadia de Pablo en Corinto, sino que hoy mismo nosotros también somos partícipes de que Pablo fue bendecido y animado por otros cristianos a su alrededor. Esta es la iglesia que Dios estableció en los días de Pablo. Esto es el tipo de iglesia que también necesitamos ser hoy. Muchas veces las iglesias se olvidan de la familia. Entonces, si hay alguien que no han escuchado de un miembro de la iglesia, háblenle. No es el trabajo nomás del pastor. No, a él le pagan. Es el trabajo del pastor. Cuando tu hijo, tu hija, tu mami, tu papi estén deprimidos, estén cansados y miran algo que tienen mal, no le van a preguntar a ustedes a ellos, mami, papi, hermano, hermana, ¿qué tienes? Pero nosotros nos olvidamos como familia de la iglesia. No sé por qué. Es lo que miramos con este señor donde se congrega. Le dieron una hoja donde un día se compromete una persona a llevarle la comida. Al día siguiente es otra persona y luego otra persona. Y son gente de la iglesia. Y muchas veces las iglesias se olvidan de la persona. Le doy gracias a Dios que nosotros en este ministerio, en esta iglesia, todavía estamos pequeños que podemos ayudar al rebaño, ir a las clínicas, ir a hospitales, llevarlos a entrevistas, estar ahí cuando tienen preguntas. Yo no quiero ser uno de esos pastores si alcanzamos 100, 200, 300 personas y no puedo estar con mi rebaño y no puedo estar con mi oveja. Yo quiero estar ahí. Y el día que no tenga ese deseo, es el día que no debo ser pastor. Y el día que ustedes no quieren hacer eso por sus miembros, sus hermanos y hermanas de la iglesia, se deben de preguntar si sinceramente son familia de Dios. Versículos 12 a 17. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Dios sabía, ¿verdad? Dios sabía que algo iba a pasar. ¿Saben qué?
mañana quizás a lo mejor algo va a pasar a nosotros. Que Dios no lo permita. Pablo no sabía, pero él lo sentía. Dios sabía. Hay que prepararnos y animarnos y rodearnos con la gente que nos ama y con el Dios que nos ama. Porque nunca sabemos si mañana, al madrugar, al amanecer, se va a presentar un problema, una aflicción. Dios la animó. Dios le dijo, hay gente en este pueblo. Este hombre, dijeron los judíos, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios en una manera que va en contra de la nuestra ley. Pablo ya iba a abrir su boca cuando Galión les dijo. Recuerdan que Galión es un oficial romano. Él no es judío. Entonces vienen los judíos y traen a este hombre Pablo acusándolo de tratar de cambiar las leyes judías. ¿Ustedes creen que le va a importar a ese oficial romano? No. Fíjense lo que dice Pablo 14. Si ustedes los judíos estuvieran entablando de una demanda sobre de algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escucharan. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley judía, arréglense entre ustedes, no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, que era el jefe de la sinagoga nueva. Porque se acuerdan de Crispo. Él era el gobernador de la sinagoga antes. Ahora viene otro que se llama Sóstenes. Y como el gobernador que se llama, no Sóstenes, Galión, no les juzgó contra Pablo. Tomaron a este Sóstenes y lo golpearon afuera del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Entonces, ¿qué sacamos aquí nosotros? Super Pablo, super evangelista, el líder de la iglesia primitiva que había visto todo de sufrimiento, que aguantaba todo, no podía seguir adelante. Si él estaba deprimido, si él estaba afligido en su corazón, en su alma, ¿cómo más nosotros también como seres humanos? También era Pablo un hombre en carne y hueso, pero ¿cómo más nosotros también? Entonces, rodéate por Cristo, rodéate por Dios, pero más importante, rodéate del pueblo de Dios. Porque muchas veces, especialmente en la gente hispana, yo tengo 46 años en este país. Fui nacido aquí. Pero cuando mi papá y mi mamá vinieron a México, no tenían ninguna persona. No tenían ningún familiar, ningún amigo. No conocían a nadie. Entonces, como hispanos, hispanas, latinos, latinas, cuando venimos a un país extranjero, o cualquier persona que viene de otro lugar, puede ser gringo, viene a otro pueblo diferente, nuevo, es importante, y especialmente si eres creyente, encontrar una iglesia saludable que se va a convertir tu familia. Porque familia es todo. Nosotros tenemos una línea que decimos, iglesia bíblica alguna, más que iglesia, somos familia. Entonces Pablo fue rodeado por Cristo y fue rodeado por el pueblo de Dios y no temó y se quedó 1 año y medio más. Le dio ánimo tanto a Pablo que él pudo seguir adelante, escribir 2, 3 cartas a los Corintios después sobre salvación, sobre la segunda venida de Jesucristo, sobre sufrimiento, y no tuviéramos eso si Dios no le había dado gente con que se rodeara. Entonces, si nos estamos rodeando con gente que no tienen a Dios o que no tiene a Cristo, como comenzamos al principio del sermón. ¿Qué es lo que dijimos al principio del sermón?
que somos juzgados por la compañía en que estamos, con que nos quedamos. Es la misma manera que le dices a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina, no andes con ese hombrecito, esa mujercita. Hay un dicho, dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Exactamente. Y dice Dios lo mismo. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Entonces, si hoy en día andamos con gente afuera de la familia de Dios, no estoy diciendo que no debemos, porque todos tenemos familias, conocidos, pero si esta familia y conocidos nos están desviando en nuestras vidas, nos están desviando de Dios, nos están llenando de suciedad. Hay que rodearnos con gente que nos ama, gente que nos va a respaldar en Dios. Porque cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la tormenta, así como Pablo sabía que iba a venir, él estaba rodeado con la gente que lo amaba, con un Dios amoroso, con un Dios bondadoso, con un Dios misericordioso, con un Dios compasivo que lo amaba. Y le dijo, soy todo eso, Pablo, pero más que eso, te estoy dando esto. Tenemos un pueblo, tenemos una ciudad en la iglesia, hay que usarlo. Y si no nos rodeamos con los que de la iglesia, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Gracias, Padre Celestial, por este pasaje. Gracias por el ejemplo que era Pablo. Él nunca dijo que él lo podía hacer todo. Él se humillaba en ti y tú hablabas con él. Padre, hoy mismo tú no hablas así con nosotros, pero ¿sabes cómo hablas con nosotros? Tenemos tu palabra, tenemos la Biblia. Y si no estamos escuchando la palabra de Dios, que es tu palabra, no sabemos tu voluntad. No sabemos nuestra dirección. No sabemos qué es lo que quieres tú para nosotros en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a estar sometidos a tu palabra, sometidos a ti como nuestro Dios y sometidos al pueblo de Dios. Es el pueblo no de Joel, es el pueblo no de Justin, es el pueblo no de tal fulano, es el pueblo tuyo, Padre, el pueblo tuyo. Tú nos lo has dejado aquí en este mundo para ayudarnos, para animarnos. Así de la misma manera que animaste a Pablo. Te pedimos que sigamos adelante con este conocimiento en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.